Hola, 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 hola amigos hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos una vez más. En este video estaremos considerando las asignaciones principales de esta semana, 18 al 24 de marzo del año en curso. Recordando que esta semana es el fin de semana, la conmemoración. Por lo tanto, solamente tendremos la reunión de entre semana, más no la de fin de semana. Así que tenemos la lectura que corresponde a los Salmos 19 al 21. Esta semana se destaca la creación visible, física, de Jehová, cómo esta creación da testimonio del Creador. En Perlas Escondidas veremos algunas lecciones prácticas para nuestro día a día que nos ayudan a valorar el tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y esta semana tendría que verse el tema número 7, pero en vez de eso se estará viendo el informe número 2 del cuerpo gobernante. Entonces esta parte queda cancelada. En parte podemos decir que ninguna congregación la tendría que considerar porque se estará viendo el último informe del cuerpo gobernante que trae cambios trascendentales de último momento. Finalmente llegamos al estudio del libro que habla del tema de la simonía, que fue lo que hizo un hombre llamado Simón, que de ahí viene la palabra simonía, y qué cosas nosotros debemos evitar hacer para no caer en la simonía. Bien, hermanos, gracias entonces por acompañarnos. Vamos a comenzar con el primer discurso de los tesoros, que dice: los cielos declaran la gloria de Dios. Pero estén bien, sean bien. En la pantalla vemos una de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, la Gioconda. Ahora, imagine que alguien le dice a usted que esta pintura se formó de la nada. ¿Qué respondería usted? ¿Qué responderían los expertos en arte que valoran esta pintura en miles y miles de dólares? Para ser honestos, se han dicho que son millones de dólares el precio de este cuadro, el original, por supuesto. Bueno, entonces está claro que si fuera de la casualidad, a cada rato encontraríamos pinturas como esta, y habría una exhibición de pinturas y de cuadros valorados en millones y millones de dólares, lo cual es un disparate, es un absurdo. Sabemos que no es así, que uno no encuentra estos cuadros al azar tirados en la calle o en una jungla así porque sí. Sabemos que tuvo que haber un pintor, un artista, un diseñador con un cuadro como este. Y con cuánta más razón, ¿no debería haber algo a mayor escala con estas verdaderas obras de arte que son la creación de Dios? Desde la diminuta célula hasta la complejidad del cuerpo humano, que es un milagro cómo está creado el cuerpo humano. Y no digamos las plantas, la vida, los animales, las estrellas, el agua. Y aún así hay personas que reniegan de un creador inteligente, de un diseñador, un artista inteligente. Prefieren pensar que todo salió de la nada. Otros que venimos de un mono, de un chango, han dicho algunos. Sin embargo, sabemos que la nada no crea nada. 0 más 0 es 0. Entonces, así como algunos artistas le ponen su firma a su retrato, a su cuadro que han hecho, la creación, por así decirlo, lleva una firma con estilo del creador. En el Salmo 19:1 leemos que los cielos declaran la gloria de Dios. Las alturas proclaman la obra de sus manos. La creación proclama la gloria
de Jehová. El rey David observaba las estrellas de noche, porque él era pastor de ovejas. En ocasiones le tocaba que dormir al aire libre, a la intemperie, con sus ovejas. Y él observaba la creación y escribía salmos. Él no tenía redes sociales, no tenía dispositivos electrónicos, pero él tenía esta relación con su Creador. Y deja claro cómo sin habla, sin palabras, sin voz, los impresionantes cielos que Jehová ha creado declaran su gloria día tras día. Quizás a veces sentimos que los demás no reconocen lo bueno que hacemos, pero piense en esto. Todos los días, la creación da un espectáculo fascinante, el cual es el amanecer, el atardecer, una hermosa puesta o vista de sol de un paisaje. Y muchos están durmiendo, muchos están en sus asuntos, ni lo ven, nadie reconoce eso, o pocos. Entonces, el testimonio que da la creación nos enseña que debe haber un creador. Como mencioné hace un momento, como lo hay con una pintura, con cuánta más razón debe haberlo con esta obra de arte maravillosamente impresionante. Así que algunos eligen creer en una evolución, otros prefieren creer en un Big Bang, otros a cualquier otra cosa que se les ocurra, pero menos la idea de un creador. Y nosotros hemos elegido atribuirle esto a un ser superior, al creador. Una de las creaciones que destacan es el sol. El sol es una maravilla de la creación. Por ejemplo, en el Salmo 19, 4 al 6 dice: Por toda la tierra ha salido su sonido, hasta el último rincón de la tierra habitada ha salido su mensaje. Él ha armado en los cielos una carpa para el sol, que es como un novio saliendo de la cámara nupcial y que se alegra como un hombre poderoso que corre por su camino. Sale de un extremo de los cielos y da la vuelta hasta el otro extremo. Nada puede esconderse de su calor. Estas palabras son en un lenguaje poético. El sol figura entre las estrellas del tamaño mediano, pero es un astro excepcional que hace parecer pequeños a los planetas que giran en torno a él. Si el sol estuviera un poquito más lejos de la Tierra, nos congelamos, pero si estuviera un poco más cerca, nos quemamos, literalmente hablando. ¿Quién puso al sol en esa distancia correcta? ¿Será que solo porque sí, por casualidad, se quedó en esa distancia? Sin duda alguna, tuvo que haber alguien que diseñó la distancia correcta. Y ese alguien es el Creador. Así que el sol no se ha cansado de viajar, ha cumplido el propósito con el cual el Creador lo diseñó. Otro punto interesante, ya vamos a algo más práctico, es en lecciones que nos enseña la creación. En Mateo 6:28, nuestro Señor Jesucristo habló sobre las hermosas flores del campo, los lirios del campo. Y él dijo: no se preocupen por la ropa, aprendan de las flores del campo, no trabajan duro ni hilan. Si Dios viste así a la vegetación que hoy está y mañana ya no, ¿con cuánta más razón los vestirá a ustedes y los cuidará? Así que, al observar la creación, podemos aprender valiosas lecciones. La creación no está solo para entretenernos. La creación también incluye el agua, las plantas, los animales. Jehová quiere que nosotros
cuidemos su creación. Una forma de entrenarnos para el nuevo mundo es hoy mismo cuidando de la creación, respetando la creación. Muchas personas no tienen conciencia de esto, dan por sentado, no les interesa, no respetan las demás formas de vida, no respetan las plantas, no respetan a los animales, no cuidan el agua, pero nosotros podemos dejar que Jehová nos siga educando y que cuidemos su creación, que tomemos conciencia y enseñar a nuestros pequeños a cuidar y a respetar la creación de Jehová. Repito, entre los millones y millones de personas que habitan este planeta, pocos tienen conciencia de esto que estamos mencionando. Así que, no solo disfrutemos viendo la creación, también podemos esforzarnos por cuidar de la creación de Dios. Este fue el discurso guiado para esta semana. Gracias por acompañarnos. A continuación tendremos el análisis de las perlas escondidas de esta semana. Recuerde, estamos en Salmos 19 al 21, que es la lectura de esta semana. Tenemos las palabras del Salmo 19, 7 al 9, que dicen: La ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. El temor de Jehová es puro, dura para siempre. Las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas. La siguiente pregunta a lo mejor es algo que no mucho estamos acostumbrados a escuchar, una palabra un poco inusual, pero dice: ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que es el paralelismo sintético? Bien, esa palabra, paralelismo sintético, se refiere a que la segunda parte del verso no está repitiendo la idea de la primera parte del verso, tampoco la está contrastando, sino más bien la está ampliando y añade una nueva idea. Entonces, podemos ver, aplicando eso al Salmo 19, 7 al 9, que la primera idea es que la ley de Jehová es perfecta. Renueva las fuerzas, luego lo complementa diciendo: es confiable, da sabiduría. Luego los siguientes versículos amplían más al decir que las órdenes de Jehová son justas, alegran el corazón, son limpias, iluminan los ojos. Y hasta aquí vemos que no está haciendo contrastes, no está diciendo no como las leyes de los seres humanos, no como las leyes humanas, por ejemplo, que dañan. No está diciendo eso, está reforzando la idea principal. Y estos versículos refuerzan y amplían la idea del principio, que la ley de Jehová es perfecta. A esto entonces se le llama paralelismo formal o constructivo. O, como dice la pregunta, sintético. Bien, hermanos, pues es algo que no mucho estamos acostumbrados a utilizar o a pensar, pero es de los métodos que utilizan para considerar las escrituras. Esto está extraído del Perspicacia. Y bueno, ahora vamos a pasar a las perlas prácticas. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos a leer los salmos directamente para entenderlo mejor. Entonces tenemos la número 1. Salmo 19:1 dice: los cielos declaran la gloria de Dios. Esto nos enseña que Jehová es el creador. Y así como una obra de arte, a veces le ponen la firma del artista. Y a veces, aunque no haya una firma, el solo hecho del estilo de arte, el estilo del artista en la técnica que usó, como por ejemplo las obras de Leonardo da Vinci, es un estilo único
Entonces, así como las obras y el estilo comunican algo del artista, la habilidad y el talento que tiene, la creación visible, física, los astros, que no hablan con palabras o voz humana, nos dicen algo del artista que los creó, del orden, el diseño que manifiestan, transmiten el claro mensaje de que son la obra de un diseñador y creador inteligente, todopoderoso. Si alguien mira la Gioconda, no va a pensar que se formó de la nada o que la hizo un niño pequeño. Todo lo contrario. Y no estoy diciendo que no pudiera darse el caso, pero es, es evidente que hubo un artista detrás de. Número 2. El Salmo 19:7. Dice el texto: La ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. La lectura y el estudio de la Biblia pueden ser reconfortantes, transformadores, son nuestro alimento espiritual, nos aportan un sentimiento interior de gozo y hacen que nuestros ojos brillen con una clara visión de los maravillosos propósitos de Jehová. Todo esto es muy agradable, por eso no dejemos de leer, meditar la Biblia. 3. Salmo 19:12. ¿Quién puede percibir sus propios errores? Declárame inocente de los pecados que cometo sin darme cuenta. Esto nos enseña que como humanos imperfectos a veces tropezamos sin darnos cuenta de nuestros errores, dice allí. David sabía que él podía pecar y errar sin siquiera darse cuenta. Esto es como cuando llevamos algo que se nos pegó en el cabello o en la ropa y ni cuenta nos dimos y alguien más nos lo quita. Así que David pidió perdón por las transgresiones que tal vez hubiera cometido inintencionadamente. Número 4. Salmo 19:12. El mismo texto nos enseña algo importante. Hoy en día muchas personas se excusan diciendo que ellos así son como son y que no pueden cambiar. Y tristemente hasta hermanos dicen, no, es que la imperfección, pero en realidad no es imperfección. Ya si uno sabe lo que está haciendo y aún así lo hace y está mal, dice la Biblia en Santiago 4:17, que es un pecado. Coloquialmente decimos son mañas. Malas mañas que muchos han adquirido y se excusan diciendo que son imperfectos, cuando en realidad no es imperfección, son mañas. Jehová nos va mostrando en la Biblia los errores que cometemos, no para que nos acomodemos, sino para que los corrijamos. Esto nos va a ayudar a tener un punto de vista razonable, equilibrado de nosotros mismos, en vez de acomodarnos en la imperfección, excusándonos. Vamos ahora al número 5. Salmo 19:13. Refrena a tu siervo de cometer actos arrogantes, o como dice la nota, presuntuosos. Estos actos presuntuosos o arrogantes, tenemos un ejemplo o algunos ejemplos bíblicos. El rey Saúl, el rey Usías, ellos se saltaron las instrucciones directas de Jehová. Ellos querían hacer su voluntad. Sintieron que tener autoridad los convertía en la autoridad absoluta, y se saltaron las órdenes directas de Jehová. Debemos cuidarnos mucho nosotros también, especialmente los que tienen un cargo de autoridad en la congregación, no abusando de su autoridad, no imponiendo sus opiniones o ideas personales sobre los demás, especialmente en asuntos que ya Jehová y que la organización han dado instrucciones claras al respecto. Esto me hace pensar, por ejemplo, en el tema de la corbata o del corbatín. Hubo hermanos que imponían tajantemente reglas arbitrarias a los hermanos sobre el uso de la corbata, por ejemplo, en la predicación, y no les importaba si el clima era de lo más abrasador u opresivo. Hubo otros que fueron más allá y llegaron a condenar tajantemente el uso del corbatín o mariposa, diciendo que si lo usaban no eran espirituales y tampoco ejemplares. Ahora, ¿qué piensan ellos en vista de las últimas instrucciones que ha dado la organización?
Entonces, hermanos, es bueno no abusar de nuestra autoridad y menos dañar a las ovejitas de Jehová imponiendo reglas que salen de nuestra cabeza, y vemos que ya la organización ya dio una instrucción al respecto. Número 6. Salmo 19:14. Nos enseña que nuestras palabras tienen poder, como dice el texto, que las palabras de mi boca y las reflexiones de mi corazón sean de tu agrado. Es importante cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Luchamos contra nuestra carne caída, contra la tendencia de decir malas palabras, o bromas, o chistes obscenos o inmorales, o rojos, como dicen algunos, comentarios que podrían también lastimar o herir a los demás o hacerlos sentir mal. Son prácticas que luego se vuelven ya costumbres y parte de la personalidad de uno. Debemos cuidarnos mucho y, en vez de eso, queremos que las palabras de nuestra boca sean del agrado de Jehová. Número 7. Salmo 19:14. Nuevamente, el texto nos enseña que es necesario prestar atención no solo a lo que hacemos, sino también a lo que decimos y pensamos. 8. Salmo 19, 1 al 6 habla de la creación física visible, y la perla es que al ver la creación física visible, que no puede hablar ni razonar con palabras humanas o en un lenguaje humano, verbal, como estamos haciendo ahora, dice que esta creación glorifica a Jehová. Así que esto nos impulsa a nosotros también a dar gloria, honra, alabanza y adoración a Jehová, como dice Apocalipsis 4:11. Número 9. Salmo 21 al 5. Ese salmo dice que Jehová te responda en el día de la angustia, que te proteja el nombre del Dios de Jacob, que Él te envíe ayuda desde el lugar santo y sea tu apoyo desde Sión. Recuerde todas tus ofrendas, que acepte con gusto tu ofrenda quemada, que conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Gritaremos de alegría por tus actos de salvación. Que Jehová cumpla todas tus peticiones. Estas palabras de este salmo pueden ayudarnos en momentos de angustia en nuestra vida. No es incorrecto, no tiene nada de malo que si estamos pasando un problema, tomemos nuestra Biblia, leamos palabras, ya sea con la mente o audiblemente, que nos recuerden que Jehová está con nosotros, como lo son las palabras de este salmo. Número 10. El Salmo 27. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocamos el nombre de Jehová nuestro Dios. Esto nos hace pensar en que hay vehículos de marcas muy reconocidas, muy confiables. Y hay otros vehículos que se han hecho famosos por los frecuentes fallos que presentan. Pero el texto nos hace ver que podemos confiar siempre en Jehová, en nuestras pruebas. Y cuando salimos de nuestras pruebas, vemos que Jehová no nos falla. Su palabra siempre se cumple, es la verdad, se sigue cumpliendo, y todo lo que dice su palabra es la verdad. Eso podemos concluir después de pasar por pruebas. La palabra de Jehová es la verdad. Bien, hermanos, estas fueron algunas de las perlas escondidas de la lectura de esta semana. Ahora vamos a tener el salto a lo que son las perlas de las perlas. Pasamos al estudio del libro de esta semana. Entonces vamos a ver qué pasó, por qué este hombre tiene esa bolsa con dinero, y demos inicio. Este estudio va a enseñarnos algunas lecciones valiosas e importantes sobre el tema de la simonía. Hablaremos de Simón el mago, y es el capítulo 7, párrafos 9 al 13 y el recuadro de la página 56. El subtema: denme este poder a mí también.
veremos quién fue el que dijo estas palabras. 9. ¿Quién era Simón? Y al parecer, ¿qué le llamó la atención de Felipe? Según leemos, Simón era un mago al que la gente admiraba tanto que decían, este hombre es el poder de Dios. Muchas personas son escépticas, son reacias a creer que existe la magia, que existe ese tipo de mundo espiritual. Sin embargo, es verdad, existen algunos que son verdaderos estafadores, charlatanes, embusteros, pero eso no quiere decir que no existe el mundo espiritual. Por lo tanto, desde tiempos antiguos, remotos, algunas personas han estado en contacto con ese mundo de las artes mágicas, el mundo espiritual, y han podido, sí, desarrollarse. Entonces, ese fue el caso de este personaje llamado Simón. No se le conocía por ser ni carpintero, ni carnicero, ni metalero, sino por ser un mago. Siguiente pregunta. Era al parecer que le llamó la atención de Felipe y dice que los milagros, porque las personas decían, bueno, este es el verdadero poder de Dios al ver a este hombre Simón, pero él, al ver a Felipe, él se dio cuenta que él sí era el verdadero poder de Dios en acción. Y al ver estos milagros, como pasó con muchas personas, se hizo creyente, se hizo cristiano. Párrafo 10. Parte A. ¿Qué hicieron Pedro y Juan en Samaria? Bueno, al escuchar que la obra iba creciendo, ellos fueron enviados allá. Y algo interesante, que hoy es completamente inusual de escuchar, impusieron las manos. Esta imposición de manos es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque ellos le estaban imponiendo las manos a los nuevos discípulos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un punto muy importante, muy interesante. Si a ellos les preguntaban, ¿usted cómo sabe que es ungido? Eso era una respuesta muy fácil de responder y no era un secreto. ¿Por qué? Porque la respuesta era que al imponérseles las manos, ellos recibían el Espíritu Santo como si fuera un aceite, ¿sí? Porque se acuerda que en días del rey David, a los reyes de Israel, se les ungía untándoles aceite, pero aquí ya no se menciona el aceite, pero sí la imposición de manos. Entonces, al imponérseles las manos, venía el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que no se apresurara a imponer las manos en los nuevecitos, en los recién convertidos, para que no cayeran en la trampa del diablo. Bueno, entonces, hablemos un poco más. En esos días los nuevos discípulos eran ungidos con Espíritu Santo al bautizarse. Recibir el Espíritu Santo les daba a ellos la oportunidad de ir al cielo para servir con Jesús como reyes y sacerdotes. Tan solo hasta ahí hay una perla escondida que no todos han discernido, no todos han encontrado, y hay algo muy profundo ahí que cambia todo. Sigamos. Estos nuevos discípulos no fueron ungidos al bautizarse, estamos hablando de los de Samaria. Recibieron el Espíritu Santo y los dones espirituales después, cuando Pedro y Juan les impusieron las manos. Entonces, hermanos, hoy ya no se hace esto. Hoy, de hecho, cuando llega el superintendente a la congregación, él no ora sobre los hermanos. No, esa es una costumbre que no se lleva a cabo en la congregación en tiempos modernos, pero en tiempos bíblicos sí se hacía. Usaban las manos para orar sobre, en este caso, los discípulos, los cristianos. El uso del aceite también está en la Biblia, pero estamos hablando de tiempos bíblicos. Hoy, en tiempos modernos, eso ya no está vigente, no se usa, no se hace de esa manera. Pero referente a la pregunta, ¿cómo entonces sabía alguien que era ungido? Era muy fácil, porque había recibido la imposición de las manos.
Es interesante que hoy en estos días hay personas que hablan de imponer las manos sobre otros, pero esto ya tiene que ver eh, con otras corrientes, como por ejemplo el Reiki, y ellos hablan que sanan haciendo eso, pero eso ya es otro tema. Estamos hablando de algo legítimo de tiempos bíblicos. Entonces es un punto muy interesante cómo ellos eh, tenían al Espíritu Santo, tenían esos dones espirituales para curar, realizar liberaciones demoníacas, liberaciones espirituales, realizar milagros. Era algo excepcional y gratis. Parte B, ¿qué hizo Simón al ver el poder que tenían Pedro y Juan? Él se acercó a ellos atónito, no podía creer lo que estaba viendo, porque, solo para tener una idea, estos dones espirituales eran como reprogramar la realidad de una persona. Alguien había nacido con un problema físico, quizás no tenía una mano, un pie. En ese momento era reprogramada su realidad y aparecía milagrosamente una nueva mano o un nuevo pie o nuevos ojos o lo que fuera que le hiciera falta. El Espíritu Santo les daba esa capacidad de reprogramar la realidad, el código, por así decirlo, para que ese fuera el milagro. Es lo que nosotros llamamos milagro. Y Simón, que los llevaba tiempo observando, se dio cuenta que podían hacerlo al imponérseles las manos. Así que él no dejó pasar la oportunidad y voy a leer directamente de la Biblia porque está allí esta parte en el libro de Hechos 8, 14 al 19 y vemos que él les dijo lo siguiente. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo, pues solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y ninguno había recibido aún el Espíritu Santo. De modo que les impusieron las manos, y ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Simón vio que se recibía espíritu cuando los apóstoles imponían las manos, les ofreció dinero. Y les dijo, denme este poder a mí también, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba Espíritu Santo. Podemos ver cómo funcionaba la congregación en el siglo I. No era nada más que se reunían, leían las Escrituras, y ahí quedaba todo. No, vemos que ellos tenían el Espíritu Santo en acción, que obraba a través de ellos. Y esto, hermanos, representa una amenaza al sistema en el que vivimos. Imagínense, el Espíritu Santo los podía curar de cualquier dolencia, sea esta física, emocional, espiritual, cuando sabemos que el sistema funciona teniendo a las personas enfermas. Por lo tanto, la congregación era una amenaza al sistema. Ese ya es otro tema, pero queremos resaltar las palabras que están en el versículo 18. Al final dice, Simón les ofreció, ¿qué cosa dice? Dinero. Les dijo, aquí está el dinero. Y por eso vemos a este hombre Simón atrás de ellos. ¿Y qué tiene él en la mano? Una bolsa, seguramente con dinero. Está fascinado, está asombrado y atrás puede apreciarse cómo las personas están atónitos viendo cómo los discípulos de Jesús tenían el Espíritu Santo y podían realizar curaciones milagrosas. Entonces, esto es muy significativo. Él quiso, que les ofreció dinero a cambio de... No les dijo porque yo también quiero curar a las personas, sino más bien, él tenía otra intención. Porque dice al 19 al final,
cualquiera a quien yo le imponga las manos, reciba Espíritu Santo. Eso sonaba como que, entonces denme la franquicia para que cualquiera a quien yo quiera también le pueda dar de esta franquicia. A quien yo quiera. Y no era como él quería. Vamos a ver entonces qué más pasó. Párrafo 11. ¿Qué le respondió Pedro a Simón y cómo reaccionó Simón? Bueno, Pedro no le dijo, oye, porque recuerde, la interpretación actual es que Pedro era miembro del cuerpo gobernante. Pedro no le dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes dinero, muy interesante propuesta, vamos a consultarlo allá en la sede con los demás miembros del cuerpo gobernante. Nada de eso. Pedro le contestó con la integridad y entereza de un legítimo ungido cristiano y le dijo que tu dinero perezca contigo. Así. La versión en lenguaje actual da a entender una palabra distinta que dice, porque el infierno entendemos que es la tumba, entonces en la versión en lenguaje actual le dice, vete al infierno, es decir, vete a la tumba con tu dinero. Eso es lo que Pedro literalmente le contestó. ¿Por qué? Porque pensaste que podías comprar el regalo de Dios. Tú no tienes absolutamente nada que ver en este asunto, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Entonces, esa fue la respuesta de Pedro, pero para no desahuciarlo, le dijo que se arrepintiera. Parece que no es que era tan malo, pero que en el fondo tenía algo de bondad y le dijo, suplícale a Jehová que sean perdonadas las malas intenciones de tu corazón. Notamos algo interesante. Aquí 2 veces se habla del corazón. Quizás él por fuera parecía un buen hombre, también con dinero, con los anillos. Esos anillos no eran imitación, como tampoco lo son los de días modernos. Ese broche que lleva en la cabeza tampoco. Era un hombre que tenía los medios. Y al ver esto, quizás ofreció todo lo que él tenía de dinero para recibir el Espíritu Santo. Pero vemos la respuesta de Pedro. Vete a la tumba con todo y tu dinero. Perece con tu dinero. No funciona de esa forma. Recuerde, las personas generalmente, el ser humano, vemos la apariencia exterior. Vemos el estatus económico de alguien. Pero Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. Oiga, pero ¿por qué tan así? ¿Por qué no se alegraron si era una contribución para la obra mundial? Era una contribución para la congregación. ¿Por qué rechazarlo tan tajantemente? Porque estamos viendo, número 1, él quería comprar. Él quería comprarlos a ellos. Él quería comprar esa facultad. Él no solo quería el Espíritu Sagrado, él quería también que cualquiera a quien él quisiera, él se lo pudiera dar. Pero claro que no de gratis, sino vendido. Vemos entonces las malas intenciones de su corazón. Ahora, ¿cómo reaccionó Simón? Simón les pidió a los apóstoles. Bueno, él no se enojó. Él no les dijo, bueno, al fin y al cabo yo tengo dinero y ustedes no, o bueno, puedo ir a otro lado a comprar, o yo tengo dinero, eso no me lo pueden quitar, yo también tengo conocimientos de artes mágicas. No, él no contestó así. Él tuvo una buena reacción al consejo. ¿Qué les dijo? Suplíquenle a Jehová por mí para que no me pase nada de lo que han dicho. Eso fue. Entonces, esto también nos enseña que a veces podemos dar un paso en falso y al recibir consejo firme y bondadoso, podemos elegir enojarnos o recibir bien el consejo actuando, moviéndonos. 12. ¿Qué es la simonía y hasta qué punto se extendió en la cristiandad? Y bueno, no vamos a decir solo en la cristiandad, prácticamente en todas partes.
La palabra simonía viene de este episodio de la Biblia de Simón, cuando él quiso recibir a cambio de dar algo, recibir un privilegio a cambio de dinero o de algo material. Eso es simonía. Es como un soborno. Es como un intercambio de favores, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. De este incidente se origina la palabra simonía, que designa la acción de comprar o vender beneficios o cargos religiosos. No estamos hablando en lo secular o en lo secular, estamos hablando adentro de la religión. Y bueno, aquí se cita un ejemplo de una enciclopedia británica que menciona que la historia de la cristiandad ha estado repleta de casos de simonía. Todo es un negocio económico. Se pone el ejemplo de la elección del Papa, que también ha estado llena de simonía. 13. ¿Cómo podemos evitar la simonía? Bueno, como ya mencioné, esto no solo pasa en la cristiandad, sería una infame mentira decir, eso solo pasa allá. Aquí con nosotros, ni un solo caso de eso. Al contrario, lamentablemente, hermanos, somos personas que no vemos el corazón, que a veces por lo material, muchos son capaces hasta de vender su alma, literalmente hablando, y vemos cómo el esclavo pone aquí estos ejemplos. Por ejemplo, mire cómo lo pone, y esto no lo escribí yo, esto es textualmente lo que dice el párrafo. No estaría bien que los hermanos publicadores le hicieran muchos regalos a los hermanos con autoridad. ¿Quiénes son los hermanos con autoridad? Pensemos, los ancianos, el superintendente viajante o el de circuito y su esposa, ¿sí? Y así va jerárquicamente hasta arriba. O darles tantos elogios exagerados para que luego nos hagan favores, como concedernos más privilegios en la congregación. Y en el viajante, y el hermano o la hermana o el matrimonio que nunca invitan a nadie de su congregación, le hacen regalos monetarios costosos al viajante y a su esposa. ¿Por qué? Porque él desea tener privilegios o hasta recuperar privilegios. Pero de allí no es generoso con nadie de su congregación, solo con el viajante. Son cosas que se ven, se han visto, no son casos aislados, lamentablemente. O viene alguien y le quiere dar regalos nuevamente monetarios, hasta carros pudiera ser, a cambio de privilegios. Los llevan a los restaurantes más caros. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando hagas una comida, no invites a los más ricos del lugar. Invita a los pobres, porque ellos no tienen con qué pagarte, y grande será tu galardón en el cielo. Entonces, hermanos, las personas que son así, que practican la simonía, no son felices. Eso está muy claro. Obtienen lo que quieren y no son felices con nada. Bueno, ¿qué más podemos decir? Si somos nosotros los que tenemos autoridad, no nos dejemos comprar. Así se puede decir. No dejemos que nos compren. ¿Por qué? Porque eso es como un soborno. Cuando una autoridad acepta un soborno, eso es corrupción. No estaría bien que nos dejáramos comprar, que recibiéramos regalos costosos, porque después nos van a querer comprar. Hasta nos van a querer decir quiénes sí deben recibir nombramientos y quienes no deben recibir nombramientos. Imagínense. Si tenemos autoridad, no está bien que tratemos con favoritismo a los que siempre nos invitan a comer, a los que nos hacen regalos monetarios, a los que nos han hecho regalos costosos, o a los que tienen una posición económica alta en la congregación. Dice el párrafo, ambas situaciones son simonía. De hecho, hay algunas escuelas, algunas, no en todas, pero hay algunas escuelas teocráticas en las que llega un momento en el curso en el que le tienen que leer un anuncio a la clase que
no tienen que darle ningún regalo a los instructores. ¿Por qué? Porque se han visto tantas cosas, imagínense, y ha llegado a oídos de ellos que les leen ese anuncio que les agradecen, pero no gracias, no van a recibir ninguno de ellos regalos de los estudiantes. Entonces, hermanos, es algo muy serio. Quizás no vamos a poner una regla que sí hay que dar, que no hay que dar, porque todo depende realmente del contexto, de la intención del corazón. Como dijo el apóstol Pedro, un hombre íntegro, las intenciones del corazón. Jehová sabe las intenciones del corazón de alguien que está dando con el corazón sin esperar recibir nada a cambio, y de alguien que está dando esperando recibir algo a cambio. Y bueno, ahora el recuadro habla de las llaves del cielo. Jesús le dijo a Pedro que él le iba a dar las llaves del reino. Estos son temas espirituales muy profundos. Nosotros realmente tenemos una idea, pero ocurrieron muchas cosas más que no están. ¿Qué pasó con los discípulos después que Jesús se fue? ¿Qué instrucciones les dio él los 40 días que estuvo con ellos después de su resurrección? No es que al tercer día él se fue de una vez y ya no volvió. El libro de Hechos menciona que estuvo 40 días con ellos. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Qué pasó con la congregación? ¿Cómo afectó el concilio de Nicea, lo que la congregación también recién formada? Son muchas situaciones que simplemente no lo sabemos hasta este momento. Entonces, un punto profundo y muy interesante es las llaves del reino. Según entendemos, Pedro abriría a distintos grupos la posibilidad de aprender las buenas noticias y de ir al cielo a gobernar con Jesús en el reino. Nuevamente, ahí está un punto escondido que pocos han entendido, y que esto cambia cosas que hoy entendemos y damos por hecho. Esto lo cambia todo. Aquí hay una explicación. ¿Cómo se entiende? Dice, la primera fue en el Pentecostés del año 33, cuando animó a los judíos y a los prosélitos a arrepentirse y bautizarse. 3,000 personas aceptaron la invitación y recibieron la oportunidad de heredar el reino. La segunda llave fue poco después de la muerte de Esteban, cuando Pedro y Juan les impusieron las manos a los samaritanos que acababan de bautizarse. Esto les permitió a los nuevos discípulos recibir el Espíritu Santo. Y la tercera fue en el año 36, cuando Pedro le predicó a Cornelio, el primer gentil incircunciso que se hizo cristiano. Y así también los gentiles tenían la esperanza de ir al cielo. Entonces hoy resulta prácticamente imposible para nosotros y para la sucursal y para la sede mundial dar un número exacto de cuántos ungidos legítimos, no participantes, ungidos legítimos están con vida. Un tiempo se vio que la gráfica iba disminuyendo, como 8,000, 7,000, pero ahora más de 20,000. Entonces es un tema muy interesante, muy profundo, y la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, anteriormente la de color verde, luego vino una de color negro. Estamos hablando de los 60s. Al llegar a estos episodios, en el libro de Hechos tenía arriba un encabezado de página que decía: Pedro usa la primera llave, Pedro usa la segunda llave, y luego la tercera llave, y luego hubo un cambio de entendimiento. Estamos hablando de una versión, de las primeras versiones de la traducción del Nuevo Mundo. Ahora la versión revisada no usa esos encabezados, pero es solo un detalle. Hemos llegado al final de este estudio. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima oportunidad. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra consideración de esta semana.
recordándoles que el fin de semana no habrá reunión de fin de semana, valga la redundancia, porque el domingo 24 de marzo estaremos celebrando la conmemoración. Deseamos que disfruten su conmemoración, que nada ni nadie les impida asistir, así que bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, su congregación, y hasta una próxima oportunidad.